a seguir recorriendo entonces los distintos puntos y seguir conversando con nuestros compañeros que están desplegados en terreno. Pero tenemos otra información que queremos compartir con ustedes hasta ahora en la mañana. Por eso, Emilio Saavedra con Carlos Durán, abogado. ¿Cómo estás, Buenos Carlos? días. Qué gusto Muy bien, verte. igualmente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Claro, con el abogado Carlos Durán vamos a comentar una noticia realmente insólita, esa de que llama la atención porque ¿cómo es posible que sucedan? ¿Ya? ¿Qué harías tú si te depositan en tu sueldo 165 millones de pesos? ¿Cómo te depositas? Así, Tú ves tu cuenta a y ves título de escopeta. 165 millones de pesos. Esa es la historia que justamente vamos a contar de un modesto trabajador que encargado del despacho de una fábrica o distribuidora de alimentos ¿Ya? que aproximadamente ganaba poco más de 500.000 pesos mensuales ¿Ya? y que de la noche a la mañana vio en su liquidación de sueldo que le habían depositado 165 millones de pesos. O sea, la sorpresa fue absolutamente mayúscula. Y cuando lo vio, justamente fue a hablar con su jefe más directo y le comentó esta situación. ¿Sabes? Parece que alguien se equivocó acá, tengo 165 millones de pesos y corresponden 500.000. La persona aludida se sorprendió y pasó al jefe de logística y el jefe de logística al jefe de recursos humanos. La historia no termina ahí, porque le pidieron a este modesto trabajador que devolviera el dinero y que sin lugar a dudas había un error. Él dijo sí, lo voy a devolver, se fue a su casa, pero de acuerdo al paso de los días, el trabajador no llegó a su lugar de trabajo. Y se supo, luego de una acción judicial iniciada por esta empresa, de que el trabajador había presentado su renuncia voluntaria en la inspección del trabajo. ¿En serio? Entonces ahora el dilema es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la plata? ¿Se la pueden quitar? Es una estafa. Él no la robó. Ya, pero espérate. Él no la robó. Él no la robó, claro, pues a él se la depositaron. Espérate, saqué la cuenta. Mira, 165 millones de pesos fue lo que le depositaron en su cuenta. Tú dijiste que ganaba 500 lucas. Así trascendió. Son 330 sueldos. Son 330 sueldos de lo que él ganaba. Entonces, claro, este caballero era como... Y de una, porque los sueldos se van gastando, se van ocupando. Esto es de una. Es realmente, Oye, buena la historia porque realmente impactante. Es buena la historia, perdona, desde el punto de vista de que la persona aquí uno ve que avisó inmediatamente y después algo lo convenció quizás de algo distinto. Algo o alguien. Exacto. Pero ¿qué harías tú? Mira, ¿sabes qué? Yo conozco gente que le ha pasado. No con 165 millones de ¿Pero pesos, con cuánto? pero que han depositado el doble, que te llega un bono que no correspondía por la fecha. Y yo debo decir que estas personas en su minuto dijeron, ¿qué hago también? Pero en general, todas atinan Pero espérate, a lo correcto. Ay, no, aquí tengo una duda, porque es distinto si tú tienes 20 años versus tú tienes, no sé, pues 50. Porque este caballero son 27 años, si hubiésemos dividido la plata en sueldos de lo que él ganaba, 30 son 27 años de trabajo, entonces se podría haber jubilado, po. Ahora, ¿O yo creo no? que también... Fíjate que estos casos no son tan poco frecuentes. Yo conversaba por eso con decía. el abogado Carlos Durán hace unos minutos y le contaba una infidencia. Yo a esta altura ya la puedo revelar. Aquí en este canal trabajaba hace ya un par de décadas un camarógrafo al cual le depositaron varios cientos de millones de pesos. ¿En serio? Ay, esto pasa más seguido. Cientos de millones de pesos. Pero en ese caso él no sabía Él- quién era, a diferencia No, de ese caso. exactamente, nunca supo quién le ¿Quién le depositó depositó? esa plata y en algún momento el sistema financiero entró a dudar, había una investigación y le pedían la devolución de ese dinero. Y él decía, no, el dinero está ahí, yo sabré qué hago. Y no estuvo durante varios años negociando qué pasaba, porque le estaban exigiendo ese dinero. Y él decía, Pero ¿y a quién se lo iba a devolver si no sabía? no sabía, se lo estaban pidiendo el Ya, Estado, pero los espérate, institutos pero financieros. uno puede, ¿esto es estafa? ¿Es robo? ¿Es hurto? Ya, ¿Qué? o sea, Ya, o la firme. La pues, firme. Vamos con Porque la- dependiendo de eso es qué es lo que voy a pensar si es que me pasa. claro, o sea que uno podría pensar que es una especie de golpe de suerte así, Claro. y no. para La nada. querella, Para Carlos, nada. es por apropiación indebida. Hay una querella, hay una acción penal. La empresa reaccionó frente a este error. Porque ¿Ya? en buenas cuentas hay un error en el curso de esa plata, de ese dinero. Que claro, uno podría decir, pero ¿cómo la empresa no se dio cuenta? Pero estamos hablando de empresas que manejan flujos de dinero Muy gigantescos, donde a lo mejor esa cantidad en los flujos de ellos
no signifique Claro. nada o no No mueva- vieron una pérdida al tiro en el inventario. Claro, no mueve los gráficos así de una manera tal, no salta ningún botón de alarma ni nada, porque de hecho, como dice Emilio, fue el trabajador el que dijo, llamó, como hacías tú, como una especie de acto de honestidad y Claro. diciendo, se equivocaron, me depositaron. Desde luego que ahí hay lo que desde el punto de vista de la justicia civil se llamaría un pago de lo no debido. Ya. Que si alguien te pagó algo que no te debía y por lo Claro. tanto ese dinero que a ti te llega se transforma en una fuente de enriquecimiento ilícito. Abogado, O sea, ¿y qué pasa? todo aumento de patrimonio tiene que tener una causa, una justificación. Hay que En ese caso acreditarlo. no hay una Ya. justificación. Entonces ya desde el punto de vista civil hay un enriquecimiento ilícito y como decía Emilio, y la pregunta que me hacía, desde el punto de vista penal, podría también haber un ilícito penal de O sea, me puedo meter en apropiación un forro. indebida. Por supuesto, podría haber una apropiación indebida desde el minuto que esa plata no está en comisión ni estás encargado tú de administrarla, que es lo típico que uno entiende por Sí. apropiación indebida cuando uno no devuelve algo que estaba y tenía que Claro. administrar. Pero también la ley amplía el concepto de apropiación indebida y dice que cualquiera que no devuelva algo que no tenga un título que justifique por el cual tenerlo. Y en este caso no, ese trabajador no tiene cómo justificar. Claro. Ahora, otra cosa es el manejo que él puede hacer paralelo en este intertanto. ¿Y qué entre pasa que- si se la gasta? Es que bueno, Se la gastó, se copetió, oye, se han gastado fortuna en tragos, fiesta y demás. ¿Qué pasa si se la se gasta? está gastando algo que no es de él. Entonces, eso como idea así Ya. base. Se está gastando algo que no es de él. ¿A qué se arriesga Y si ese tú te- trabajador si claro. gasta ese dinero y no es de él? En primer lugar, a tener que devolverlo, desde luego. Restituirlo sí o sí, pero eso es indiscutible. Y podría arriesgar también penas privativas de libertad en el entendido de que hay una apropiación indebida, con la salvedad que hay que hacer que las penas que se aplican a la apropiación indebida son las mismas penas que se aplican a la estafa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una graduación de penas según el monto de lo defraudado. Y en el tramo más alto, que sería el caso porque estaríamos sobre 40 UTM, que es Claro. el monto más alto, o sea, sobre una estafa sobre 2.300.000 pesos aproximadamente, o una apropiación indebida sobre ese monto, le corresponde la pena más alta de las estafas, que llega hasta 5 años, lo cual quiere decir que como no es pena de 5 y 1 hacia arriba, Claro. o sea que implica un cumplimiento Sí. efectivo de la prisión en caso de ser condenado, Ya. el cálculo que podría sacar la persona es decir, bueno, en el peor de los casos, Quedo con voy privado a de quedar, libertad, pero remitido si en mi me casa. condenan Claro. inclusive, voy a quedar firmando. Claro. Y a lo mejor, y esa cuenta es un peligro que la persona puede sacar. Ahora, ¿alguien te dijo eso? Que Por supuesto. Ahí había Ahí- una alternativa, porque uno no tiene por ahí- dónde. no, No. ahí Y más hay- encima la hay renuncia, asesoría. la renuncia un poco escondida. ahí hay Sí. asesoría. Bueno, Ya. tiene que pensarlo, Hay que devolver la entonces, plata. revise bien su cuenta cuando le depositen las lucas, pero yo creo que la honestidad, al final Pero todo es se un devuelve- dilema, es un Sí, dilema, porque lo dilema. que nos cuenta aquí el abogado Carlos Durán, el Sí. dilema es sencillamente así. Me hago el leso, saco la plata y quedo Sí. con una condena, una prisión remitida, Sí, o sea, claro. en libertad. Claro, pero igual, Pero yo no es creo plata que tuya. todo se devuelve en la vida y siempre hay que actuar con honestidad, más Sí. allá de que uno sea ambicioso en ese minuto y sea como el sueño, pero bueno, ya lo sabe para que esté atento entonces.